Si alguna vez ha tenido la sensación de que ciertos dolores no son solo suyos, si se ha encontrado con personas que parecían conocerle antes incluso de saber su nombre, o vive repeticiones que no tienen sentido, como si estuviera siendo guiado hacia algo que no ha elegido conscientemente, quizás esto no sea una coincidencia. Quizás esté viviendo exactamente aquello que aceptó vivir antes, incluso de nacer. Permítase ser bañado por la luz que atraviesa lo invisible, porque hoy, en nuestro canal Conciencia en Evolución, recibirá una de las revelaciones más importantes para su viaje energético. Un mensaje espiritual que no solo alerta, sino que cura a través de la conciencia. Hoy revelaremos 4 señales claras de que su alma hizo un acuerdo antes de nacer, y se dará cuenta de que lo que hoy parece confuso, difícil o incluso injusto, puede en realidad formar parte de una misión mucho mayor de lo que su mente puede imaginar ahora. Escriba: reconozco mi propósito en los comentarios si está listo para romper con toda energía densa. Cada vez que comparte, alimenta esta corriente sutil que une almas en sintonía, elevando pensamientos, sentimientos y vibraciones más allá de la materia. Todo comienza antes de la encarnación, cuando el alma se prepara para una nueva jornada en el plano físico. Acompañada por mentores espirituales y espíritus afines, revisa vidas anteriores, observa sus tendencias, sus deudas y lo que necesita desarrollar. Y entonces acepta encontrar a determinadas personas, acepta pasar por determinadas experiencias e incluso acepta no recordar nada de esto para que cada elección, incluso bajo el velo del olvido, tenga un valor real. Este acuerdo no es un castigo, es un compromiso. Es un guión invisible escrito en base a la evolución de su conciencia. Lo primero que necesita entender es: no todo el dolor que siente vino al azar, no toda repetición es un fallo, ni todo distanciamiento es una injusticia. A veces lo que parece un problema en la vida material es, en realidad, un sutil recordatorio de que su alma simplemente está cumpliendo un antiguo pacto. Según la doctrina espírita, ninguna alma reencarna al azar. Antes de regresar a la materia, el espíritu pasa por una planificación reencarnatoria, guiada por mentores y equipos espirituales especializados. En esta planificación se definen, basándose en el libre albedrío y la ley de causa y efecto, diversos elementos de la nueva existencia: pruebas a enfrentar, reparaciones morales, vínculos familiares e incluso predisposiciones emocionales y físicas. El primer indicio de que un alma ha sellado un pacto antes de nacer se manifiesta cuando la infancia se ve marcada por situaciones concretas de dolor, limitación, rechazo o una sensibilidad peculiar, que no pueden atribuirse únicamente a la genética o al entorno. Estas experiencias no constituyen un castigo, sino que forman parte del acuerdo asumido por el espíritu antes de la reencarnación, ya sea como una prueba para el fortalecimiento moral o como expiación por elecciones de vidas pasadas. Chico Xavier, a través del espíritu de Emmanuel, explica que la reencarnación es siempre un camino de reajuste, aprendizaje y misión. Es decir, el espíritu acepta, en muchos casos, recomenzar la vida en condiciones desafiantes desde la cuna, con el propósito de acelerar su progreso espiritual. Por esta razón, cuando alguien relata una infancia con padres ausentes o emocionalmente indisponibles, dificultades de integración en el ámbito familiar, dolencias físicas de origen desconocido, una sensación de no pertenencia, una tendencia a la introspección y la angustia desde temprana edad, o incluso percepciones mediúmnicas espontáneas en la niñez, estamos muy probablemente ante un espíritu que ha aceptado enfrentar una determinada condición desde el inicio de la vida material como parte de un acuerdo concertado en el plano espiritual. El Libro de los Espíritus, en su pregunta 258, afirma: el espíritu, en la erraticidad, elige las pruebas que quiere sufrir en la vida corporal. En esto consiste su libre albedrío. En otras palabras, las almas eligen, antes de nacer, vivenciar ciertos dolores que no pueden ser comprendidos en el plano físico sin esta perspectiva espiritual. Estos dolores tempranos tienen una función: despertar al espíritu a su responsabilidad moral lo antes posible. Esto solo es posible porque el espíritu acepta esta condición antes de reencarnar,
aun sabiendo que el recuerdo consciente será borrado por el velo del olvido. Numerosos médiums, incluido Chico Xavier, han relatado que la infancia suele ser un período en el que el alma se encuentra más próxima al mundo espiritual. Al no estar aún completamente condicionada por el cuerpo físico, mantiene una sensibilidad amplificada. Es por ello que tantos niños presentan visiones, intuiciones, pesadillas recurrentes o una sensación de presencia espiritual a su alrededor. Esto no es un mero romanticismo, sino doctrina. Es la mediumnidad natural manifestándose en su estado más puro, tal como Allan Kardec describe en el Libro de los Médiums. Si ha vivido una infancia con estas características y aún hoy arrastra secuelas de ese periodo, no se trata de debilidad emocional, sino de memorias vibracionales ligadas al acuerdo que su alma asumió. La presencia de esta primera señal, una infancia marcada por sensaciones profundas y desafíos ilógicos, es un fuerte indicativo de que está cumpliendo una planificación reencarnatoria específica. Si esto le resuena hasta aquí, comente abajo: acepto el compromiso que mi alma asumió. Su afirmación fortalece esta corriente vibracional que unimos aquí con lucidez, doctrina y conciencia. No todos los encuentros que vivimos en esta existencia nacen del azar. Cuando el alma asume compromisos antes de reencarnar, también acepta cruzar caminos con determinados espíritus, algunos para ayudar, otros para reparar y otros aún para despertar. Esta es la segunda señal de que su alma hizo un pacto antes de nacer. Usted atrae personas que parecen tener un papel definido en su viaje, incluso sin haberlas conocido nunca en esta vida. Es común que a lo largo de la vida surjan vínculos que desafían la razón, relaciones que comienzan con una intimidad inmediata, conexiones que nos tocan profundamente, incluso con poco tiempo de convivencia, o también conflictos intensos con personas que apenas conocemos, pero que parecen reabrir viejas heridas. Estas experiencias no son meras coincidencias. Desde la perspectiva espiritual, reflejan reencuentros programados entre almas que comparten historias previas, ya sean de afecto, de deuda o de evolución mutua. Al aceptar reencarnar, el alma también acepta reencontrarse con determinadas conciencias con las cuales posee lazos morales y energéticos profundos. Estos reencuentros tienen propósitos específicos: sanar lo que fue herido, liberar lo que quedó atrapado, reconstruir lo que fue destruido, o aún dar continuidad a una misión conjunta interrumpida en otra existencia. Por eso, ciertos encuentros provocan reacciones desproporcionadas, no porque la emoción sea exagerada, sino porque la memoria vibracional está involucrada. El cuerpo puede no recordar, pero el alma siente. Algunos de estos reencuentros llegan en forma de desafíos, relaciones difíciles marcadas por pruebas de paciencia, perdón y desapego, personas que despiertan en nosotros lo que aún no ha sido resuelto internamente. Otros llegan como apoyo, conciencias que nos impulsan, que elevan nuestra vibración, que nos recuerdan lo que vinimos a hacer aquí. Ambas formas son parte del acuerdo. Tanto las relaciones armónicas como las conflictivas poseen una función espiritual. La diferencia radica en cómo eliges gestionarlas. Chico Xavier nos enseñó con profunda sensatez que nadie se cruza en nuestro camino por error. Cada presencia en nuestra vida está permitida por leyes superiores, y estas leyes se basan en el amor, la justicia y la reparación. Cuando alguien entra en tu vida y trae consigo desequilibrios, crisis o cambios radicales, no lo rechaces de inmediato. Pregúntate: ¿qué vino a enseñarme o recordarme esta persona? Y si alguien aparece y provoca una conexión espiritual intensa, aunque inexplicable, considera que esa alma pudo haber transitado contigo en otras vidas y ahora regresa para continuar lo que comenzó o concluir lo que fue interrumpido. Uno de los mayores errores es tratar las relaciones espiritualmente significativas como meros episodios emocionales. Hay encuentros que exigen consciencia, relaciones que solo evolucionan cuando el ego cede y el espíritu comprende. Y hay vínculos que, si se ignoran, regresan en otro tiempo con otras formas, pero con la misma lección. Si has estado viviendo conexiones humanas que desafían tu lógica, ya sea por afinidad inmediata o por un profundo atrito, obsérvalas con mayor detenimiento. Quizás no sea la primera vez que tú y esa alma caminan juntos, y tal vez
Lo que sientes ahora ya formaba parte de un compromiso sellado antes incluso de tu nacimiento. Esta es la segunda señal: los reencuentros disfrazados de encuentros casuales. Personas que irrumpen con demasiada fuerza, que remueven lo que estaba latente y te obligan a elegir entre repetir el pasado o evolucionar con conciencia. Cuando la vida repite ciclos, situaciones y patrones que parecen regresar como olas, pero que en realidad son advertencias espirituales de que estás ignorando una cláusula esencial del acuerdo que tu alma estableció. Hay momentos en que la vida parece estancarse. Los caminos se cierran, los ciclos se repiten, los mismos errores regresan con rostros diferentes. Y por más que la persona cambie de trabajo o de relación, la sensación es que nada cambia realmente. Esta es la tercera señal de que tu alma asumió un compromiso espiritual antes de reencarnar, los patrones repetitivos que indican el punto del acuerdo que aún no se ha cumplido. Según la doctrina espírita, el alma reencarna para evolucionar moral y espiritualmente. Pero esta evolución no ocurre de forma automática, exige un aprendizaje consciente. Cuando el espíritu se resiste a las lecciones que él mismo aceptó vivir, la vida utiliza la repetición como herramienta de despertar. Estos ciclos no son castigos, son recordatorios, señales silenciosas de que hay algo que necesita ser comprendido, resuelto o transformado. ¿Cuántas veces te has visto viviendo la misma situación con personas diferentes o tomando decisiones que, en el fondo, sabías que te llevarían de vuelta al mismo punto? Esto no es coincidencia, es coherencia espiritual. Si tu alma firmó un compromiso antes de nacer, como por ejemplo, desarrollar el perdón, la humildad, el desapego o la disciplina emocional, entonces será conducida de tiempos en tiempos a escenarios que exigen exactamente esa postura. Y mientras esta virtud no sea incorporada, el escenario se repite. Esta es la lógica de la evolución espiritual. Las experiencias vuelven no para castigar, sino para permitirte reaccionar de forma diferente. La repetición solo cesa cuando la conciencia despierta. Es por eso que muchos enfrentan relaciones que siempre terminan de la misma manera, pérdidas que siguen el mismo patrón, limitaciones financieras, emocionales o profesionales recurrentes, o frustraciones internas que parecen cíclicas. En estos casos, no se trata de mala suerte, obsesión o destino inmutable. Se trata de un punto del acuerdo espiritual aún en abierto. El alma sabe lo que vino a desarrollar y, aún sin recordarlo, actúa magnéticamente para acercarse a las condiciones que permitirán ese aprendizaje, incluso si al principio esto viene disfrazado de dolor. Según los relatos de Chico Xavier, muchos espíritus que fracasan en determinada prueba reencarnan con el deseo sincero de pasar por ella nuevamente y, al retornar, enfrentan escenarios similares al pasado. No por azar, sino por elección consciente hecha aún en el plano espiritual. Estos ciclos solo se repiten porque existe la confianza de que puedes vencer esta etapa. El punto más importante aquí es entender que el patrón no es el enemigo. El verdadero obstáculo es tu reacción inconsciente ante él. Mientras intentes escapar del dolor sin comprenderlo, este vuelve. Mientras te resistas al movimiento que tu alma pide, la vida se repite. Pero en el instante en que aceptas el llamado de la conciencia, el ciclo se cierra. Esta es la tercera señal. Patrones de vida que no se explican por lógica, pero que tienen todo el sentido cuando se ven a la luz del compromiso espiritual que asumiste antes de nacer. No son castigo, son brújulas. Y cada repetición es una oportunidad para romper con lo antiguo y asumir de hecho la misión para la que su alma se ha preparado. Entre todas las señales que indican que el alma ha asumido un compromiso antes de nacer, existe una que a menudo se confunde con fracaso, desamparo o el fin del camino, pero espiritualmente representa exactamente lo opuesto, el inicio del recuerdo de lo que has venido a realizar. La cuarta señal es la siguiente: cuando tu vida se derrumba, con pérdidas, crisis, rupturas, y aún así una fuerza silenciosa dentro de ti permanece firme. En el plano espiritual, el espíritu no solo acepta reencontrar personas o pasar por pruebas, también acepta ser despertado si es necesario por el malestar, el silencio o el dolor moral. Esto no es un castigo, es un método. Cuando el alma se desvía demasiado de lo que planeó realizar,
la vida comienza a reorganizarse con fuerza para devolverla al propósito original. Y este realineamiento espiritual, para muchos, llega a través de lo que los ojos del mundo llaman pérdidas. Un final inesperado, un despido, un diagnóstico, un aislamiento repentino o la muerte de alguien esencial. En esos momentos, la estructura de la personalidad se deshace, pero lo que emerge en su lugar es la esencia del alma, la parte más lúcida, silenciosa y antigua del ser, que recuerda que aquello que se desmorona nunca fue la misión verdadera. Chico Xavier decía que a veces el dolor es la única herramienta capaz de romper con el orgullo y la ilusión que impiden al alma cumplir lo que prometió. Y por eso, ciertas caídas son permitidas, aunque dolorosas, pues generan frutos que no nacerían en tiempos de estabilidad. El colapso, en este contexto, es un punto de inflexión vibratoria. Marca el momento en que el alma comienza a operar en otro nivel de percepción. El espíritu deja de buscar solo sobrevivir y empieza a buscar comprender. Y es ahí donde surgen las preguntas correctas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué intenta mostrarme mi alma con esto? ¿En qué punto me he desviado de lo que realmente vine a vivir? Estas preguntas no son fruto del azar, son el eco del compromiso espiritual que se está activando. El colapso genera lucidez, la crisis disuelve distracciones, el dolor rescata la conciencia y todo esto forma parte de un proceso mayor, devolver el alma al carril que ella misma eligió antes de nacer. Por eso, si estás viviendo este tipo de colapso, no pienses que el plano espiritual te está olvidando. Por el contrario, está siendo realineado y todo lo que se le está retirando ahora, por difícil que sea, podría representar el exacto punto de inflexión para que cumpla conscientemente aquello que su alma vino a realizar. Esta es la cuarta señal, cuando todo se desmorona por fuera, pero algo dentro de usted permanece en pie. Y ese algo es el recuerdo espiritual de que su existencia aquí tiene un sentido mayor de lo que aparenta. A lo largo de esta travesía, reconocemos juntos 4 señales consistentes de que su alma hizo un pacto antes de nacer. Señales que no afloran en la superficie, no vienen en forma de palabras, ni de sueños evidentes. Surgen en el escenario silencioso de la propia vida, en los detalles del día a día, en los encuentros marcantes, en los ciclos que insisten en repetirse y en las crisis que nos empujan hacia adentro. Ahora, quizás todo parezca más claro. Comprende por qué su infancia estuvo marcada por dolores que nadie lograba explicar. Por qué ciertas personas entraron en su vida y lo cambiaron para bien o para mal. Por qué determinadas situaciones se repiten aún cuando usted intenta seguir otros derroteros. Y por qué, cuando todo parece desmoronarse, surge una fuerza en su interior que no se deja aniquilar. Nada de esto es aleatorio. Son pistas de la programación espiritual que usted aceptó con lucidez, valentía y responsabilidad, incluso antes de atravesar el vientre materno. En la erraticidad, el espíritu participa en la planificación de su próxima existencia. Observa los puntos que aún necesita desarrollar, los errores que desea enmendar, las virtudes que anhela consolidar y acepta con libertad el conjunto de pruebas y experiencias que podrán conducirlo a un nuevo nivel de conciencia. Este pacto no es un contrato rígido, sino una propuesta espiritual. Prevé desafíos, sí, pero también ofrece recursos, encuentros, intuiciones y amparo constante, porque ningún espíritu reencarna desamparado. Cuando comienza a reconocer las señales de su propia planificación espiritual, todo cambia. La víctima da paso al espíritu activo, la revuelta cede lugar a la responsabilidad, y el dolor empieza a cumplir su rol de instrumento de lucidez y no de castigo. Chico Xavier siempre enseñó que el mayor compromiso de un espíritu encarnado es con su propia conciencia, y cuando esta conciencia despierta, no necesita recordar cada detalle del pacto sellado antes de nacer. Le basta con decidir actuar con coherencia espiritual a partir de ahora, porque la misión no es recordar todo. La misión es sentir lo que precisa ser hecho y hacerlo. Si has llegado hasta aquí, una verdad sutil está operando en ti. Ya no actúas meramente como un personaje de la materia. Estás comenzando a responder como un espíritu en misión, y esa es la señal más importante de todas, la conciencia que empieza a vibrar al unísono con tu alma. Escribe en los comentarios: honro el compromiso que mi alma ha asumido,
Y si esta serie ha despertado algo en tu interior, compártela con alguien que necesite recordar quién es realmente, porque cuando un alma se reconoce a sí misma, ilumina a otras sin esfuerzo. Este es el propósito del canal Conciencia en Evolución: aportar luz a lo que la materia intenta ocultar, despertar con responsabilidad y verdad el espíritu que habita en cada uno. Nos vemos en la próxima revelación y hasta entonces.